Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, me has seguido en la doctrina, la conducta, los propósitos, la fe, la magnanimidad, el amor, la paciencia, las persecuciones y los padecimientos, como aquellos que me sobrevivieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones soporté? Y de todas me libró el Señor. Por otra parte, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los malvados y embaucadores irán de mal en peor, engañando a los demás y engañándose ellos mismos. Tú, en cambio, permanece en lo que aprendiste y creíste, consciente de quiénes lo aprendiste y que desde niño conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para erguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Los nobles me perseguían sin motivo, pero mi corazón respetaban tus palabras. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Guardo tu salvación, Señor, y cumplo tus mandatos. Guardo tus preceptos y tus mandatos, y tú tienes presente en mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Palabra del Señor. Una vez más, y como siempre, hemos aclamado, al finalizar las lecturas, palabra de Dios, palabra del Señor. Es decir, lo que acabamos de escuchar nos lo ha dicho Dios. ¿Y cómo es posible eso? San Pablo, escribiendo a Timoteo, discípulo suyo y que había sido compañero suyo en los primeros viajes misioneros, lo dejó como obispo en la comunidad de Éfeso. Y estando ya preso en Roma, desde allí Pablo le escribe esta carta que estamos leyendo estos días. Le está exhortando a vivir según todo aquello que aprendió desde niño y en concreto lo que ahora puede seguir leyendo en las Sagradas Escrituras. Y dice de ellas: pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Y termina diciendo: toda escritura es inspirada por Dios y además útil para enseñar, para argüir, para corregir, para educar, etc. Toda escritura es inspirada por Dios. Esta es la razón por la que las Sagradas Escrituras gozan de una apreciación tan grande en la Iglesia del Señor, como también ya la recibían en el judaísmo. De hecho, hemos visto cómo Jesús recurre a textos de la Sagrada Escritura, no solamente lo que hemos escuchado hoy, sino en otras ocasiones, para tratar de reconducir la fe judía que se estaba desviando hacia sus orígenes, es decir, la revelación de Dios. Las Sagradas Escrituras son, por lo tanto, como una gran carta que Dios escribe para contarle al hombre cosas importantes, no para darle lecciones de cosas que el hombre mismo con sus ciencias puede aprender. Dios no escribe o no nos inspira sus palabras ni para enseñarnos geografía, ni historia, ni cosas por el estilo, sino todo aquello que es importante para nuestra salvación. Por eso nos cuenta cuál es nuestro origen y sobre todo cuál es nuestro destino. Y nos cuenta también cómo es el camino para llegar a ese destino. Esta es la razón, insisto, por la que la Sagrada Escritura para un cristiano tiene que ser objeto de una especialísima veneración. Evidentemente, eso quiere decir que aun cuando tengamos en casa una Biblia, su sitio no está llenándose de polvo en una estantería de la librería, sino que su sitio debería estar, sí, quizá en una librería, pero para ser utilizada con mucha frecuencia. No basta con que escuchemos estos textos que selecciona la Iglesia para la liturgia de cada día. Deberíamos acudir a esa lectura de la palabra de Dios con mucha frecuencia para que lleguemos a familiarizarnos con ella. Y a través de esa familiarización cada vez conozcamos o comprendamos un poco más lo que nos quiere decir el Señor. Teniendo en cuenta, eso sí, que quizá debamos estudiar un poquito, porque para entender la Sagrada Escritura o lo que Dios nos quiere decir, necesitamos darnos cuenta de una serie de cosas importantes. Dios se conforma a los modos humanos cuando habla y de esta manera, pues, a través de los autores a los que ha inspirado, pues nos habla con distintos géneros literarios. Y ya sabemos que, por ejemplo, una novela no es lo mismo que un libro de historia. En el libro de historia se procura poner, por lo menos en nuestro tiempo, las cosas que realmente ocurrieron y tal como ocurrieron. En una novela es todo inventado, pero eso no quiere decir que con una novela el autor no quiera decir nada y simplemente se dedique a entretenernos. No, quiere darnos un mensaje quizá, hacernos ver lo importante de determinada virtud o lo terrible que es la corrupción o mil cosas. Pero lo hace a través de un género literario en el que no nos está contando una historia que realmente haya ocurrido. Pues así, también en la Sagrada Escritura tenemos que saber distinguir esos distintos géneros literarios para saber y descubrir qué es lo que nos está diciendo el Señor con cada relato. Evidentemente, hay muchos y muchas ocasiones en las que se nos cuentan cosas que realmente ocurrieron tal cual, en otras ocasiones no. Son historias inventadas, el mismo Jesús lo hace. Se inventa historias, las parábolas, para contarnos una verdad. El hecho de que Jesús nos cuente parábolas no quiere decir que nunca haya ocurrido que una mujer meta la levadura en medio de la masa para hacer el pan. Claro que lo hacen todos los días, pero no está hablando de ese acontecimiento en concreto. Lo pone como ejemplo para que nos demos cuenta de la potencia que tiene en sí el Evangelio, que entrando en la gran masa del mundo puede hacer fermentar todo. Pero lo que nos quiere contar, pues en realidad no tiene nada que ver con la masa y con la levadura. Nos está hablando de otra cosa importante. Todo esto, insisto, es muy importante tenerlo en cuenta para poder entender bien. Jesús, como acabamos de decir, recurre
a una frase de la Sagrada Escritura para corregir la visión que de él tenían en su tiempo los judíos. Por una parte, estaban esperando al Mesías, pero notemos que Jesús normalmente no se deja llamar Mesías y desde luego él nunca se aplica a sí mismo el título de Mesías. Sobre todo leyendo el Evangelio de San Marcos nos podemos dar cuenta de cómo Jesús prohíbe a las gentes a las que ha curado, por ejemplo, que lo digan, que lo propaguen, por el peligro que hay de que entiendan mal su papel de Mesías, es decir, el ungido del Señor, el que estaba anunciado que iba a venir a salvar. Había bastante peligro de que entendieran mal el mesianismo. Por eso Jesús recurre a otros títulos para hablar del misterio de su persona. Y así, por ejemplo, uno de los preferidos de él es uno que no estaba contaminado, diríamos, con esa concepción equivocada de los judíos. El título es Hijo del Hombre, que aparece en el profeta Daniel. Pero aquí acabamos de escuchar un texto en el que Jesús se refiere a uno de los títulos que daban al Mesías, Hijo de David. De hecho, a Jesús le llamaron así en varias ocasiones. En Jericó, aquel ciego, o según otro evangelista, 2 ciegos, empezaron a gritar a grandes voces, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Le estaban queriendo dar el título de Mesías, el Salvador. Cuando Jesús entra en Jerusalén, montado en aquel asno, también le aclaman, Hosanna al Hijo de David. Pero Jesús aquí corrige el sentido de ese título. Hijo de David lo decían como queriendo decir que sería un descendiente del rey David para instaurar un reino triunfante y poderoso como lo fue en tiempos del rey David. Pero evidentemente ese no era el reino que Jesús traía. Y por eso aquí les dice, mirad, ¿cómo decís que el Mesías va a ser hijo de David? Pensad en esta frase de uno de los salmos del rey David. Dijo el Señor a mi Señor. Por lo tanto, David está llamando al Mesías su Señor. Por lo tanto, no puede ser hijo de David, descendiente suyo, por lo tanto inferior a David. Si David llama al Mesías Señor suyo, eso quiere decir que lo reconoce como alguien más importante que él. De hecho, la palabra Señor ya entonces tenía un significado muy fuerte. Cuando habían hecho los 70 aquella traducción de las Sagradas Escrituras al griego, la lengua que se imponía en el imperio de Macedonia, tradujeron el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, por el nombre de Kyrios, es decir, Señor. Desde entonces la palabra Señor tiene un sentido fuerte, refiriéndose y aplicándolo a Dios mismo. Jesús aquí, por lo tanto, está hablando de que el Mesías no es un simple descendiente del linaje y de la dinastía de David, sino que es al que David mismo reconoció como Dios y Señor suyo. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Jesús está diciendo cómo efectivamente en la Sagrada Escritura están diciendo que el que iba a ser el Mesías no iba a ser un simple ser humano descendiente del rey David, sino el Señor, en el sentido en que nosotros nos dirigimos también hoy a Él, Señor mío y Dios mío. Es el que nos salva y nos puede salvar porque es el Hijo de Dios. De la misma manera que la palabra que nos dirige nos guía, nos orienta y nos salva, porque no es palabra simplemente humana, es palabra de Dios.